Buenos días, un fuerte abrazo familia de la Iglesia. Hoy nos toca traer la palabra del Señor y hemos estado meditando en uno de los textos bíblicos que tuve la oportunidad de predicar en los últimos domingos de febrero. Creo que fue uno de los últimos mensajes del mes de febrero. Ese texto también lo habíamos usado en el campamento como texto lema, y es el texto bíblico de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. El texto dice así, probablemente ya lo recuerde de memoria, y dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. En esa oportunidad, en ese mensaje del mes de febrero, estuvimos hablando qué llevaba al profeta a orar de esta forma, pidiendo un avivamiento. Y solo a efecto de recordar y de enganchar con lo que es el mensaje de esta mañana, vamos a recordar que hablamos en esa oportunidad. En principio, el profeta oraba de esta manera porque había escuchado la palabra de Dios. Decíamos en esa oportunidad que no hay avivamiento posible sin escuchar lo que Dios está diciendo. El segundo punto del mensaje era que el resultado de escuchar la palabra del Señor era el temor. Hablamos también del temor, que no era miedo, sino ese temor reverente que nos llega o nos lleva a venir humillados delante de la presencia del Señor a escuchar de su palabra. Pero también estuvimos hablando de la situación histórica que vivía el profeta en ese momento. Los tambores de guerra se estaban agitando, el imperio babilónico amenazaba con invadir Judá, y el profeta recibe la palabra diciendo que los próximos tiempos iban a ser bastante graves para la nación de Judá. La invasión babilónica era algo inexorable que iba a llegar. Los campos no iban a ser cultivados, la producción, la economía de Judá se iba a derribar, la gente iba a ser llevada cautiva a Babilonia. Y en el medio de esta revelación que Dios le hace al profeta, el profeta hace esta exclamación. Les comento que tuve problemas en ese momento para tomar la última frase de este versículo bíblico y transformarla en un punto del mensaje. Allí, en ese versículo, el versículo bíblico terminaba de esta manera: en la ira acuérdate de tu misericordia. Y en ese momento no desarrollé esa parte del versículo porque no entendía o no alcanzaba a ver de qué estaba hablando y qué es lo que nos quería decir el Señor hoy a través de ese versículo. Al pasar pocos días de marzo fui entendiendo lo que Dios nos estaba hablando con esa frase del versículo: en la ira acuérdate de tu misericordia. En tan solo pocas semanas, los países del primer mundo, las principales potencias, han tenido un colapso sanitario sin precedentes. La economía del mundo se derrumbó. Según los analistas, dicen que la crisis mundial que estamos viviendo solo se compara con las crisis de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los hechos más nefastos que ha vivido la humanidad en el siglo XX. Y la verdad que nos preguntamos con mucha sinceridad y también con el necesario cuidado, nos preguntamos: ¿será posible que la ira de Dios esté detrás de todos estos acontecimientos que estamos viviendo?
Para contestar esa pregunta tal vez tengamos que pensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de la ira de Dios. Nos gusta pensar en un Dios de amor, que todo lo perdona, que deja pasar por alto nuestros pecados y nuestras injusticias. A veces tenemos la idea de que Dios es un abuelo bueno, que cuando el nieto está haciendo algo malo se da vuelta y lo deja hacer lo que quiere hacer. A veces tenemos la idea de Dios que cuando sucede algo malo en el mundo da vuelta su rostro y no lo mira. Pero también nos preguntamos, ¿un Dios con esa característica sería un Dios justo, como la Biblia nos dice que es? Cuando hablamos de la ira de Dios como la enseña la Biblia, no la podemos entender como una expresión del mal carácter de Dios. Como si Dios un día se levantara enojado y en función de su mal carácter levanta su voz y borra parte del mundo como una reacción de su ira. La ira de Dios no es así. La ira de Dios es justa y santa. La ira de Dios es la reacción de Dios frente a la injusticia. Es la reacción de Dios, de un Dios santo y de un Dios justo hacia la iniquidad y hacia la maldad. Por lo tanto, la ira de Dios es justa, es santa y es respuesta a la maldad de la humanidad. A veces también pensamos cuando hablamos de la ira de Dios que es la manifestación de la retribución en el fin de los tiempos. Cuando Dios juzgue, separe a los justos de los injustos, cuando separe a los buenos de los malos, y a uno los envía al castigo eterno y a otro hacia su presencia. Entonces decimos, ahí se manifiesta la ira de Dios. Pero tener sola esa idea de lo que es la ira de Dios es un concepto limitado, porque la ira de Dios se está revelando hoy y ahora en este mismo momento. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 18, nos dice que la ira de Dios se está revelando, la ira de Dios se está mostrando, se está dejando ver. Dice ese versículo, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Pablo está diciendo o declara que la ira de Dios, al igual que su justicia, es una fuerza dinámica en la vida de los hombres. En el primer caso, la justicia para salvación de los hombres. En el otro caso, la ira de Dios se está revelando para degradación de la humanidad. Tanto la justicia de Dios como la ira de Dios están siendo reveladas ahora. La primera libera al arrepentido del pecado. La segunda arroja al impenitente a las consecuencias de su pecado. Cuando los hombres se rebelan contra Dios, ellos ya experimentan un anticipo de la ira de Dios cuando experimentan las consecuencias de su propio pecado. A través de todo el capítulo 1 de la carta a los Romanos, Pablo presenta el proceso desastroso de la degradación del pecado del hombre. Y lo presenta también como un proceso de causa y efecto. Por cuanto el hombre hace esto, entonces Dios los entrega a las consecuencias de su pecado. En varias oportunidades durante ese capítulo, Pablo expone cómo el hombre le da la espalda a Dios, entonces Dios les suelta, les entrega a las consecuencias de su propio pecado. Hermanos, la humanidad entera
ha pecado contra Dios. Ha malgastado los recursos de Dios, ha contaminado los mares, ha contaminado el aire que respiramos, depredamos toda la naturaleza. Hace poco estuvimos viendo la quema del Amazonas, que se dicen son los pulmones del mundo. Tienen que ver con la sanidad del aire que respiramos, y el hombre ha permitido que la depredación llegue a ese santuario natural. El consumismo extremo hace que polulen industrias para producir cosas que usamos un año y luego tiramos y juntamos basura y basura tecnológica de cosas que usamos un año y luego ya no las usamos más. Ya no sabemos qué hacer con la basura que producimos. Perdimos nuestra humanidad. Justificamos el asesinato de seres humanos no natos en pro de lo que decimos nuestra libertad. Probablemente en el Uruguay en un año haya tantos abortos como los fallecidos por el coronavirus en China, y no nos damos cuenta de eso. Como si esto fuera poco, los poderosos de este mundo hacen sonar tambores de guerra, comenzando a gastar fortunas en carreras armamentísticas, armándose hasta los dientes, cuando hay miles de millones que no tienen para las necesidades básicas del sustento. Hemos depredado la fauna, extinguido miles de especies que son parte de la creación de las manos de Dios, y las hemos arrasado de la tierra. Hay personas que gastan fortunas para consumir la carne de animales exóticos simplemente porque pueden hacerlo, y esto les hace sentir poderosos. Es en este contexto que el virus comienza su propagación en Wuhan, en un mercado de este tipo de animales, donde se venden animales de todo tipo para el consumo del hombre, y allí el COVID-19 pasa de lo que es ser un virus que afectaba a los animales a un virus que afecte al ser humano. Podemos decir que es obra de Dios esto que estamos viviendo, o realmente es consecuencia del pecado del hombre. Si somos sinceros, nos tenemos que dar cuenta que lo que está viviendo la humanidad hoy no es obra directa de la mano de Dios, sino que es total responsabilidad del pecado de la humanidad, de nosotros, que hemos malgastado los recursos de Dios. ¿Cuánta razón tiene la máxima bíblica que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Estamos cosechando lo que hemos sembrado. Y si no paramos ante este anuncio de Dios, bueno, lo que queda por delante es mucho más difícil. He aquí un virus, quizá una criatura microscópica de la creación de Dios, algo que no alcanzamos a ver si no es por un microscopio, ha puesto de rodillas al mundo. En pocas semanas vemos el mundo cabeza abajo, pero al parar las grandes ciudades, el aire se limpió. Veíamos en los informativos que los especialistas de la NASA decían que la contaminación en China, en Europa, había bajado a niveles históricos que no se veían desde décadas atrás. Los mares se limpiaron. Veíamos también que el agua de Venecia, que habitualmente es marrón, estaba transparente, y la gente se admiraba de ver los peces en los canales de Venecia.
Se frenó, por lo menos por unas semanas, el consumismo atroz, desesperado, y nos contentamos con lo necesario, con lo básico para el sustento. Se arrodillaron también los gobernantes soberbios de este mundo que se creen ser dueños de todo, no entendiendo que la creación es de Dios y que Dios nos puso aquí en este lugar para que cuidemos de ella y no para que, creyendo ser los dueños, malgastemos los recursos que no son nuestros, sino son de Dios. Se silenciaron, por lo menos por un tiempo, al unísono, todos los tambores de guerra. Y todos estamos ocupados en pelear contra el enemigo, que ahora es el COVID-19. En pocas semanas comenzamos a hablar de solidaridad, de sacrificar nuestras libertades por el bien del otro. Hablamos de lo colectivo, hablamos del nosotros y no del yo, del cuidarnos unos a otros, de cuidar a nuestros adultos mayores. Volvemos a pasar tiempo con la familia. Regresaron los juegos de caja al living de los hogares. Los cuentos a la hora de dormir. Estamos hablando de esperanza, estamos hablando de creer. Todos estos valores que el cristianismo sostiene y son la base del cristianismo, valores que tenemos a nuestro alcance desde la palabra de Dios. Quiera Dios que estemos aprendiendo de esta lección. Y rogamos y clamamos al igual que el profeta Habacuc: en la ira, acuérdate de tu misericordia, Señor. Acuérdate de tu misericordia. Recordamos las palabras del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Alabado sea nuestro Dios, que su misericordia no se agota, que su misericordia se renueva cada día. Y oramos para que Dios tenga misericordia de la humanidad. Pero también me gustaría que termináramos este mensaje con las palabras del profeta Isaías, que dice en Isaías 53, versículos 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Su gracia, su misericordia se revelan en Cristo y en su justicia. Y es allí donde tenemos que ir a buscarle. Quiera Dios que estas palabras te hayan hecho reflexionar, y como parte de esta humanidad y como entendiendo el problema que tenemos, que es nuestro pecado, nuestra maldad, vayamos a los pies de Cristo para que Él limpie nuestros pecados. Por lo tanto, te invito a que vengas a Jesucristo hoy. Que Dios te bendiga y tengas un bendecido domingo.